Este programa es de tipo informativo y de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o responsables. Amigas, bienvenido nuevamente a tu programa Diálogo Jurídico. Muy gustoso estar nuevamente con ustedes, de verdad. Agradecido por todas esas muestras de cariño. La semana pasada, el día jueves, que estuve de cumpleaños, fue 28 de julio. Fueron más de 100 mensajes vía Facebook, más cantidad, no sé cuántos, por vía mensaje de texto. De verdad, quiero agradecer todo ese cariño que me hicieron llegar y ciertamente estuve compartiendo con mis familiares más cercanos y ciertos amigos también que se acercaron hasta mi oficina. Lamentándolo mucho, el programa pasado no pude estar acá presente, ya que otra vez lamentablemente fui objeto de un hurto. ¿Okay? Hurtaron de mi oficina la unidad del aire acondicionado y bueno, ¿qué más nos quedó? Resolver, y por eso no pudimos estar acá la semana pasada, pero bueno, ya gracias a Dios estamos bien, estamos aquí, no pasó más allá de las cosas materiales, eso se recupera y confiemos que la justicia vaya a resolver en ese punto. Pero como estamos hablando de justicia, estamos hablando de conocer, y como este es un programa que lo que busca es ayudar a que las personas conozcan sobre las leyes, los deberes, también cuáles son los derechos, trajimos un amigo, un invitado especial que es conocedor en la materia penal. Tuvo 12 años trabajando en el Ministerio Público, en la Fiscalía. Él es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela. Tiene especialización, un posgrado en ciencias penales y en criminalística. Él es el doctor Bogart Torres. Está ahora en el libre ejercicio. Tuvo mucho tiempo. Bienvenido, doctor Bogart. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, el tema de hoy, fundamental, el doctor lo conoce muy bien, y es las consecuencias legales del hurto de material estratégico. Consecuencias legales del hurto de material estratégico. Es el tema que vamos a tocar la noche de hoy. Un tema, doctor, que ha estado en boga los últimos años, ¿verdad? Cuando hablamos de material estratégico hay que definir más o menos a qué se refiere, todo lo que tiene que ver con lo que es cables, los cables de alta tensión, lo que tiene que ver con el material que se utilice para el desarrollo de la nación. ¿Ciertamente, doctor? Sí, así es. Fíjate una cosa, esta figura jurídica o este tipo penal, este delito de hurto de material estratégico, no es fácil ubicarlo en alguna de las leyes especiales ni en la ley general, que es el Código Penal. ¿Por qué te digo esto? Fíjate, la frase en sí, hurto de material estratégico, no la vamos a conseguir expresamente prevista ni en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que es una ley especial, y tampoco en el Código Penal. Es decir, se requiere de una labor intelectual del abogado, del jurista o del lector para poder quedar frente a esa figura jurídica, frente a ese tipo penal. ¿Por qué te digo esto? Porque si nosotros nos referimos al hurto simple, que es el que está previsto en el Código Penal, en el artículo 451, vemos claramente su definición, donde se indica que consiste en aquel apoderamiento de un bien mueble ajeno sin el consentimiento de su dueño para aprovecharse de él. Eso está así previsto en ese artículo como el tipo básico del hurto. Y en el siguiente artículo, que es el 452 del Código Penal como ley general, se detallan una serie del hurto, una clasificación, son como 8 términos, 8 descripciones, y la primera de ellas es el hurto de un bien de utilidad pública.
En este caso, que estamos tocando el punto de un material estratégico, también hay que tener claro la definición. ¿Qué significa material estratégico? Exacto. Eso tampoco lo logramos nosotros ubicar en la ley general, que es el Código Penal. Sin embargo, en el artículo 34 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, lo conseguimos en su único aparte, esa definición, aunque está referida solamente a 2 delitos en ese artículo 34, que son el delito de tráfico y comercialización de material estratégico. Allí definen en ese último parte que el material estratégico consiste en aquellos insumos que son utilizados en los procesos productivos para el país. Exacto. Entonces, por eso te digo, debe haber un esfuerzo intelectual del abogado, del profesional del derecho para quedar frente a esa figura y debe considerar normas tanto del Código Penal como ley general, como también normas de esta ley especial, que es la Ley contra la Delincuencia Organizada, que es donde se logra ubicar al menos esa frase de delito, de hurto, de materiales estratégicos. Exacto. Ciertamente eso es un tema, doctor, que se ha escuchado los últimos, como le decía hace rato, ¿no? Los últimos días, los últimos años, donde toman en cuenta, hablándolo en lo que tiene que ver con la península de Paraguaná, lo que es el robo de lo que tiene que ver con material de PDVSA, material de las empresas del Estado, ¿verdad? Que se utilice, por eso mismo lo establece en ese punto. También lo que tiene que ver el hurto de lo que es el cableado de energía eléctrica y todo lo que tenga que ver con la nación. Doctor, vamos un momentico a la primera pausa comercial. ¿Cómo no? Ya volvemos, señores. El tema es bastante interesante. Lo que es, vamos a ver ahorita en un ratico, cuáles son las sanciones penales que tiene ese hurto. No se muevan, estamos en Diálogo Jurídico, volvemos en breve minutos. En transmisión, Falconía. Años de experiencia, garantía en nuestros trabajos. Electroauto Luber, todo en reparación de arranques, alternadores y electros. Instalación y mantenimiento de sistema eléctrico automotriz. Precios ajustados a sus presupuestos. Satisfacción garantizada. Urbanización Casacoima 2, calle Los Caobos, detrás de la Unidad Educativa Mariano de Talavera. Electroauto Luber, 30 años satisfaciendo a nuestra gente. HG Consultores Integrales. HG Consultores Integrales es una empresa encargada de consultorías personales y jurídicas. Además, brindamos asesoría en diversas materias. Ofrecemos permanente capacitación en áreas del conocimiento como aduanales, comercio internacional, entre otros. Contamos con salón de usos múltiples a su disposición, totalmente equipados para brindarle un excelente desempeño. HG Consultores Integrales, garantía de éxito. Validad Sport. Vive los mejores momentos deportivos apoyando a tu selección. En tu Rivalidad Sport encontrarás todo para hacer de tu afición el más agradable encuentro. Vive y juega en alma con tu equipo preferido. Además, contamos con gorras, lentes y souvenirs. Rivalidad Sport. Soy una persona agradecida con Dios y con la vida por el don maravilloso que me ha dado de hacer amigos. Por eso digo que la amistad sincera es el tesoro más preciado y el que debemos cultivar todos los días de nuestra existencia.
nuevamente acá en tu programa Diálogo Jurídico, señores, tema que vamos a abordar hoy, o que estamos abordando hoy, las sanciones penales de lo que tiene que ver con el hurto de material estratégico, ¿ok? Doctor, entonces hablamos hace rato de lo que obviamente lo que es el hurto, que en la definición que usted expresaba hace rato, que no es más que la acción de tomar ciertos bienes inmuebles, bien muebles, perdón, y apoderarse de ellos sin la autorización o sin el consentimiento del propietario. Obviamente la gente a veces no entiende cuál es la diferencia entre hurto y robo. Cuando hay hurto no hay ningún tipo de violencia, cuando hay robo es cuando existe la violencia, existe el maltrato o en este caso un medio de presión para poder obtener el bien como tal. Ahora bien, doctor, ¿cuál considera entonces, cuáles son las sanciones que se establecerían o usted con su experiencia fiscal se pueden encajar para estas personas que son atrapados en flagrancia con este tipo de material? Bueno, fíjate una cosa, como te venía diciendo en la pausa anterior, entran en juego normas de la ley general, que es el Código Penal, así como también normas de la ley especial, que es la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo. Del Código Penal tenemos entonces el artículo 451 que define el tipo básico de ese delito de hurto, lo define, y seguidamente el artículo 452 donde se clasifican esos tipos de hurto. Y entre ellos, como te dije, está el hurto de un bien de utilidad pública. Exactamente. Entonces, un material estratégico, ya dijimos que es de utilidad pública porque son insumos utilizados para la producción en el país. Ahora, la definición de material estratégico se encuentra en la ley especial. En cuanto a la sanción, tenemos en el artículo 452 de la Ley General del Código Penal que tiene previsto una pena de 2 a 6 años, pero al nosotros considerar la articulación de la ley especial, nos conseguimos que si ese delito de hurto, de apoderarse de materiales estratégicos, es cometido bajo las circunstancias que enmarcan a la delincuencia organizada, no se le va a aplicar la sanción que está prevista allí en el artículo 452 del Código Penal, que es de 2 a 6 años, sino que se le va a aplicar la sanción que establece la ley especial contra la delincuencia organizada. Ahora bien, no, como ya lo dije, no está expresamente descrito ese delito en esta ley especial, sino que hay que hacer una labor intelectual para quedar frente a ese delito. ¿Cómo hacemos entonces? Tenemos entonces dos normas del Código Penal y digamos que el artículo primero de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, que refiere, habla sobre la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo. El artículo cuarto de esa ley, en su numeral 9, define lo que es la delincuencia organizada, que es cuando se comete en un número no menor de 3 personas y con unas circunstancias muy especiales como serían contar con implementos de alto nivel delictivo, entre otros. Así también tenemos el artículo 27 de esta ley especial, que es el que faculta a traer todas las normas del Código Penal, pero siempre y cuando esos delitos se han cometido bajo estas circunstancias de delincuencia organizada. Y seguidamente tenemos el artículo 28, que es el que ordena de esta ley especial que la pena aplicable en estas condiciones se le incremente en un 50% de la pena aplicable que tiene el Código Penal. Que hay el agravante en ese punto. Es un agravante por ley especial. Tendríamos entonces que una persona que sea prendida en la comisión del delito de hurto, en este caso de material estratégico, por ser un bien de utilidad pública, ya es hurto agravado, pero no se le va a aplicar esa pena si participa en un grupo de 3 o más personas, porque entonces lo subsume la ley contra la delincuencia organizada. Y no solamente eso, sino que se llegue a demostrar con las actuaciones de investigación que esas personas de 3 o más pertenecen a la delincuencia organizada. En ese caso se le aplicaría entonces la pena del Código Penal incrementada en un 50%. Entonces estaríamos hablando de, hablamos de 2 a 6 años, ¿no? De 2 a 6 años. Y se le sumaría Sí, entonces entraría en juego otro
otras normas más que serían la misma norma, el artículo 37 del Código Penal, que habla de los límites De la máxima y la inferior mínima. y la pena. El término medio sería entre 2 y 6, serían 8 serían 4 años. 4 años, la pena aplicable, y por aplicación del artículo 28 de la ley especial, quedaría entonces como en 6 años. Y obviamente es objeto de privación de libertad en ese punto. No, fíjate una cosa, Harold. En este caso, Ajá. por no ser el delito en su límite superior, la pena aplicable superior a los 10 años, no es muy probable que le apliquen la privación de libertad, sino una medida cautelar. Ok. De todas maneras, vamos a continuar con este tema, doctor. Vamos a la segunda pausa comercial. Interesantísimo. Vamos a ver a profundidad lo que tiene que ver con este tema. Recuerden, teléfono de contacto 0424-644-0629, 0424-644-0629, para que ustedes hagan sus respectivas consultas y las aclaremos aquí en el programa. Nos vemos en breves segundos. En transmisión, Falconía. Años de experiencia, garantía en nuestros trabajos. Electroauto Luber, todo en reparación de arranques, alternadores y electros. Instalación y mantenimiento de sistema eléctrico automotriz. Precios ajustados a sus presupuestos. Satisfacción garantizada. Urbanización Casacoima 2, calle Los Caobos, detrás de la Unidad Educativa Mariano de Talavera. Electroauto Luber, 30 años satisfaciendo a nuestra gente. HG Consultores Integrales. HG Consultores Integrales es una empresa encargada de consultorías personales y jurídicas. Además, brindamos asesoría en diversas materias. Ofrecemos permanente capacitación en áreas del conocimiento como aduanales, comercio internacional, entre otros. Contamos con salón de usos múltiples a su disposición, totalmente equipados para brindarle un excelente desempeño. HG Consultores Integrales, garantía de éxito. Validad Sport. Vive los mejores momentos deportivos apoyando a tu selección. En tu Rivalidad Sport encontrarás todo para hacer de tu afición el más agradable encuentro. Vive y juega en alma con tu equipo preferido. Además, contamos con gorras, lentes y souvenirs. Rivalidad Sport. Soy una persona agradecida con Dios y con la vida por el don maravilloso que me ha dado de hacer amigos. Por eso digo que la amistad sincera es el tesoro más preciado y el que debemos cultivar todos los días de nuestra existencia. Nuevamente, señores, acá en el tercer bloque de tu programa Diálogo Jurídico, los números de contacto dijimos hace rato, 0424-644-0629. Por acá llega un mensaje, dice, muy buen programa, excelente el doctor entrevistado. ¿Ok, doctor? Bueno, aquí ya la gente está viendo. Al finalizar vamos a dar su número telefónico para que la gente pueda hacer sus consultas y obviamente él está en el libre ejercicio, pudiera también ayudarlos en lo que tiene que hacer. Ajá, doctor, entonces hablamos de lo que establece las penas. ¿Verdad? Nosotros ahorita en el negro estamos hablando de que cuando la persona está involucrado, hay la presunción de que esta persona está en adscrito, por decirlo así, a una megabanda o a una empresa delictiva, es decir, de alto nivel, es decir, él agarra una empresa, vino y corta los cables de acá de la península de Paraguaná,
la empresa los vende o al público en general, o viene y se los lleva para Aruba, que ahí estarían hablando de otro delito que sería el contrabando, porque obviamente, entonces, el tráfico no, y el contrabando adicional, porque no está sacándolo por la aduana tampoco. Y entonces hay un ilícito también a nivel tributario, y cada una de esas cosas y penal. Entonces, eso es lo que establece. Doctor, y si pasa ese caso, más o menos, ¿cuál sería la sanción en ese punto? Bueno, fíjate tú, el artículo 34 de la ley especial, ¿no? La ley contra la delincuencia organizada, establece sanciones, una sanción de 8 a 4 años cuando se trata del tráfico o la comercialización ilícita de material estratégico. Exacto. En esta ley no se habla de hurto de material estratégico, ¿verdad? Pero en ese mismo artículo sí se define lo que es material estratégico. Exacto. El hurto lo vamos a conseguir como ya lo indiqué, en el Código Penal, en el artículo 452, como hurto agravado. Doctor, por aquí le preguntan, buenas noches, saludos al doctor Bogart. ¿La pena depende de la cantidad sustraída? No, eso va a ser simplemente con el solo hecho de encuadrar su conducta en el hurto, ya se le impone la pena y va a quedar en manos del juez sopesar la pena aplicable, porque recuerden ustedes que cada delito tiene un límite inferior y un límite superior de pena, y el juez va a jugar con esos límites y de acuerdo con la gravedad que le estime del daño causado, le impone la pena. Exactamente. Bueno, doctor, le envían saludos por acá desde Los Caciques, por allá. También hay... Bueno, muchas gracias. Muy buen abogado, excelente explicación, que dé su número de contacto. Sí, cómo no. Doctor, bueno, ahí está la fan pidiendo su número. 0414-947-3132. Ok. Doctor, bueno, por acá salud también de los compañeros de la Fiscalía, que todavía los extrañan por allá. Mis amistades, un saludo para todos. Bueno, ciertamente. Ok, entonces, doctor, hablamos hace rato, entonces, de lo que tiene que ver este delito, obviamente, que está muy en boga, valga la redundancia, estos días por eso, lo que tiene que ver con, señores, no puedo atender el teléfono, estoy en vivo en el programa, aquí no hay llamadas en vivo, escriba si puedes, por favor. Entonces, doctor, estamos hablando hace rato, por ahí vamos a hablar sobre unos talleres, ¿verdad? Una formación, ahorita lo hablamos de forma inusual, sí. Vamos a estar avisándolo por acá, vamos a hacer una serie de talleres con el doctor Bogart, en HG Consultores Integrales y con el aval de diálogo jurídico en relación a lo que tiene que ver esto, con lo que es el robo agravado. Vamos a tener unos talleres también lo que tiene que ver con la delincuencia organizada, con lo que tiene que ver con el terrorismo también, que va incluido dentro, y es un tema que da mucha tela que cortar y lamentándolo mucho es que hay muy pocas instituciones. Aquí es que está escribiendo otra persona, vamos a ver. Ya, un momentico, que aquí me están escribiendo varias personas a la vez. Hay un joven que ha robado en diferentes lugares y tiene tanto a Polifalcón como a Policarruana como no terminaron el mensaje. Bueno, no será el mismo que me robó el aire. Ahora, doctor, le informo, ¿no? A días atrás, lamentándolo mucho, fuimos objetos y ya, bueno, la denuncia fue colocada ya en Policarruana y en otros órganos del Estado. De verdad, porque según hay una persona aquí en la zona de Caja de Agua que está haciendo bastantes estragos, ¿ok? De repente podemos saber quién es esa persona. Hurto es hurto, deberían ir presos sin medida cautelar, vagabundos esos, dice aquí la gente. Bueno, yo comparto lo mismo, siempre y cuando, señores, existen los elementos de convicción suficientes, porque vamos a estar claros, la verdad hay que comprobarla. Claro. Doctor. Sí. Y en estos casos, fíjense una cosa, en la ley también se contemplan lo que son las circunstancias agravantes de los hechos punibles. En este caso que están planteando allí de que hay un ciudadano que continuamente está cometiendo este tipo penal, este delito, el artículo 99 del Código Penal habla de la continuidad del delito. Si esta persona reiteradamente comete ese delito, cuando caiga en manos de la justicia, el juez debe sopesar esa cantidad de delitos en grado de continuidad y eso le va a incrementar la pena a esa persona. Doctor, aquí dice, si el hurto es cometido por un trabajador en la misma empresa, ¿cuál es el agravante? Por ejemplo, Corpoelec. Hace días hubo un caso así, algo así, que unos trabajadores y unos guardias nacionales también estuvieron detenidos por un delito similar.
Claro, está bien buena la pregunta, ¿ves? Porque sigue siendo el delito de hurto y en este caso está hurtando, se está apoderando de bienes que están expuestos a su confianza en virtud de la relación de trabajo y eso le va a incrementar la pena. Como les digo, continúa siendo el delito de hurto agravado, pero con la aplicación, si se llega a demostrar que esa persona pertenece a una red delictiva organizada, con todas esas circunstancias, en grupo de más de 3 personas, se le va a aplicar el artículo 28 de esta ley especial que ordena que se le incremente la pena en un 50%. Aquí llega una persona, un mensaje y dice, buenas noches, mucho se sabe que hay oficiales involucrados en este delito. Bueno, lo que acaba de decir el doctor, obviamente todas esas personas que sean tanto oficiales, ¿por qué? Pues son personas a las cuales se le brinda una confianza, en este caso, mucho más cuando es un alto funcionario público, en este caso de resguardo, cuando es policía, cuando es un guardia, cuando es un 6CPC, cuando es un SEBIN. Obviamente ellos son sancionados y son penados, obviamente se aumenta la pena porque ahí es la confianza por parte del Ejecutivo, igual con los trabajadores de esas empresas que forman parte de esas grandes organizaciones que obviamente trabajan en eso. Correcto. En la aplicación de la pena, como ya les dije, se aplica el artículo 37 para sacar el término medio, también se aplican las circunstancias atenuantes, que es el artículo 74 del Código Penal, pero también las circunstancias agravantes que están en el artículo 77 del Código Penal. Y además de eso, otras circunstancias, tales como eso de la continuidad en el delito, el haber estado eso expuesto a su confianza, esos bienes, todo eso va agravando la pena y es considerado por el juez para la aplicación de la pena definitiva. Ok. Bueno, doctor, lamentándolo mucho de lo bueno poco, ya hemos terminado este programa, el tiempo pasó volando. Tiene una nueva invitación próximamente para acá, para el programa de Diálogo Jurídico, a tocar otros temas penales, ya que ese es su día a día. Y bueno, ya saben ya su número telefónico, lo repite, doctor, para que las personas... 0414-947-3132. Ok, bueno, señores, esto fue Diálogo Jurídico. Doctor, gracias por asistir. Gracias por la invitación. Señores, nos vemos la próxima semana, por favor, se me cuidan. Y ya saben, ya el delincuente del aire lo voy a conseguir, oye. Estoy picado. Nos vemos la próxima semana, por favor, se me cuidan.